Buenas noches. Me permito compartirles parte del capítulo 38 del libro Africanus, el hijo del cónsul, de Santiago Posteguillo. La batalla de Tesino, norte de la península itálica, noviembre de 218 a.C. La caballería cartaginesa, siguiendo las órdenes de su general, se lanzó al ataque a galope tendido. El cónsul romano observó la carga y ordenó que la infantería ligera de la primera línea se preparara para arrojar sus jabalinas. Pero la caballería cartaginesa empezó a acelerar en su avance hasta transformar su carga ofensiva en un auténtico estruendo, con miles de caballos haciendo volar sus pezuñas sobre la tierra de aquel valle. Los centuriones de la infantería ligera romana gritaron sus órdenes. «Esperad la señal. No lancéis jabalinas hasta la señal. Tenemos que esperar hasta que estén hasta nuestro alcance». Pero la caballería cartaginesa avanzaba a tanta velocidad que cuando los centuriones dieron la orden de arrojar las jabalinas, todo pareció ocurrir al mismo tiempo. Los legionarios romanos lanzaron sus afiladas armas y algunos de estas alcanzaron sus objetivos, cayendo derribados decenas de jinetes cartagineses. Pero todos los que no habían sido derribados al segundo alcanzaron la formación romana y arremetieron contra las líneas de velites, arrasando todo a su paso. Primero embistieron a los legionarios de la primera fila, ensartando muchos con sus lanzas alargadas que arrastraban a 1,5 metros de altura del suelo, buscando los pechos de los soldados enemigos, y enseguida, una vez clavadas sus lanzas en los cuerpos de los primeros legionarios, cogieron las que les quedaban partidas aún en sus manos, las arrojaron contra los enemigos que huían y desenfundaron las espadas. La caballería romana avanzó dejando espacios para que los legionarios de la infantería pudieran replegarse tras ellos, y así lo hicieron a toda velocidad, esto es, los que pudieron salvarse de la sangrienta escabechina que la caballería cartaginesa, en su carga, había hecho entre sus filas. Las dos caballerías se enfrentaron sin espacio para cargar la una contra la otra. Toda la primera línea de batalla se transformó en un inmenso desorden de miles de caballos y hombres, donde el nerviosismo de las bestias hacía cada vez más difícil que los jinetes pudieran o bien defenderse de los golpes del contrario, o bien ser precisos en sus estocadas. Tanto los jinetes de un bando como de otro terminaban por desmontar para seguir la lucha cuerpo a cuerpo desde tierra. Los jinetes romanos se veían entonces reforzados por el regreso de la infantería superviviente a la carga inicial cartaginesa, que ahora se reagrupaba junto a los jinetes romanos para entre todos luchar cuerpo a cuerpo, metro a metro, contra los cartagineses. El cónsul combatía en el centro de ese tumulto de hombres y bestias. Su hijo observaba desde la retaguardia los acontecimientos. El joven Publio, con su destacamento de caballería junto a otros 3 grupos de jinetes de similar número que el cónsul había ordenado que se quedaran retrasados como tropas de refresco, vislumbraba también en la distancia al general cartaginés, subido en su caballo, rodeado de un nutrido contingente de caballería que le salvaguardaba de todo momento, actuando a modo de lictores de aquel general extranjero. Pero lo peor, pensó Publio, estaba por venir, pues el general cartaginés disponía aún de 2 inmensos contingentes de caballería a ambos extremos de su formación inicial. Se trataba de sendos regimientos de guerreros númidas procedentes del norte de África, excelentes jinetes, los mejores del mundo conocido. Aníbal había ordenado que el grueso de su caballería se lanzara sobre los romanos desde el centro de su formación, pero aún disponía de estos 2 remanentes de caballería en los flancos. Publio, nervioso, observó cómo Aníbal alzaba a su brazo en el combate. La enorme algarada de soldados, caballos enfurecidos y sangre envolvía a su padre. La batalla estaba igualada. Aníbal bajó su brazo de golpe, como si lo dejara caer, y los 2 regimientos de caballería númida se lanzaron contra los romanos. En su avance rodearon el gran tumulto, sobrepasando las líneas de combatientes cartagineses y romanos hasta situarse en la retaguardia de la caballería romana. De esta forma, el cónsul y sus tropas quedaron bloqueados. Los velites, entreagotados, muchos de ellos ya heridos y aterrorizados por los refuerzos del enemigo, comenzaron a escapar en una desordenada huida. Unos 200 jinetes númidas los siguieron. La infantería era un objetivo fácil de batir por una caballería bien entrenada,
especialmente cuando se perseguía a soldados aterrorizados que, obnubilada su razón por el miedo, olvidaban protegerse. Uno a uno todos iban siendo acuchillados por la espalda. La infantería romana estaba siendo aniquilada, ensartando a cada legionario como si fuera fruta madura. Uno de los escuadrones de tropas de refresco, al observar el desastre en el que la batalla se estaba transformando para las tropas romanas, dio la vuelta y empezó su retirada. Acto seguido, los otros dos escuadrones que estaban a la derecha de Publio comenzaron a agitar sus monturas nerviosos. Sus decuriones contemplaban a la turma del joven Publio, aunque en realidad tenían sus ojos fijos en Cayo Lelio, el oficial más experimentado de los que habían quedado en retaguardia. Los númidas, que observaron la retirada de una de las turmae de caballería romana y el nerviosismo del resto de los escuadrones romanos de la retaguardia, enfervorizados por su clara victoria, se lanzaron en persecución de los jinetes enemigos que habían iniciado la huida, mientras otros aguardaban los movimientos de las restantes tropas. Publio, atónito, observaba el desastre. Su padre estaba rodeado por fuerzas cartaginesas, apenas ayudado por sus lictores y un centenar de sus hombres más fieles que le envolvían y protegían, mientras éste intentaba dar órdenes para poder organizar una retirada razonable. Fue entonces cuando el joven Publio tomó la decisión. Se dirigió a Lelio y dio su primera orden como decurión en un campo de batalla. «Vamos a atacar. Hay que salvar la vida de nuestro general». Esto... Lelio dudó, pensó, y continuó al fin con firmeza. «Esto ya no es posible, decurión. Es demasiado tarde, demasiado tarde». Publio le miró fijamente a los ojos. Lelio evitó sostener aquel pulso visual. El oficial romano estaba igualmente aturdido por lo que estaba ocurriendo, pero su experiencia le decía que la batalla estaba perdida, que no había nada que hacer, más que buscar la forma de escapar vivos de aquella carnicería. Quizá este era el momento, con decenas de númidas entretenidos en la persecución del escuadrón de retaguardia que había huido, y el resto de los cartagineses ocupados en su combate con el grueso de la caballería romana. Recordó además la orden que había recibido del propio cónsul: evitar que su hijo entrara en una acción donde su vida estuviera en claro peligro. Puede que fuera posible lanzarse e intentar ayudar al cónsul, quizás si no tuviera la otra orden del cónsul, del propio cónsul ahora rodeado. Eso sería lo que intentase él mismo, aunque en el empeño perdiera la vida y probablemente la de todos sus hombres. El joven Publio se quedó mirando a Lelio, esperando una explicación a la respuesta que había dado. Como el oficial no decía nada, Publio repitió su orden, esta vez más despacio, pronunciando cada palabra como si aquel no lo hubiera entendido. «He dicho que vamos a atacar. No he preguntado lo que piensas y no me interesa si crees que es posible o imposible lo que yo he ordenado. Te he dado una orden concreta. Prepara a los hombres para el ataque. Me aseguraste que no tendría problemas de disciplina». Lelio sintió aquellas últimas palabras como una daga en su vientre. Tragó saliva y decidió cumplir la orden. Pero aquella recibida y oculta, dada por el cónsul, volvió a hablar. «Esto es una locura total. La batalla está perdida y aunque lo lamente mucho, el cónsul también está perdido». Los soldados escuchaban el debate entre su experimentado oficial y el nuevo decurión, apenas un muchacho, al mando del regimiento. Todos compartían la visión de Cayo Lelio. Lo mejor era buscar la forma de replegarse. Sin embargo, volvieron a escuchar la voz de Publio Cornelio, de aquel joven muchacho de 17 años, decidida y firme en su orden. Esta vez le habló directamente a ellos, sin mirar ya a Lelio. «Jinetes de Roma, os doy una orden como vuestro oficial superior. Vamos a atacar bajo mi mando. Seguidme. Tenemos la obligación de defender a nuestro general en jefe. No podemos permitir que un cónsul de Roma caiga en manos de los cartagineses». Y sin más, sin esperar a ver la reacción de sus hombres, sin volver a mirar a Lelio, simplemente inspirando profundamente, desenfunda su espada, aprieta fuerte las riendas de su caballo y se lanza solo hacia la vorágine de la batalla.
cabalgando directo hacia donde se encuentra su padre y sus hombres, luchando entre la vida y la muerte en un círculo cada vez más pequeño.